Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Cuéntanos, Penny, de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy nuestro capítulo se llama Narrativas en Transición, Masculinidades Trans en las series de Netflix. Vamos a hablar de una ponencia que fuimos a ver el día de ayer en la UNAM, en el CEIC, Ujú, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ujú. Y vimos justamente una ponencia que se llama Narrativas en Transición, la representación de las masculinidades trans en las series originales de Netflix, impartida por Paul Galofre. Sí, la verdad es que, o sea, estuvo muy interesante porque justo fue coordinada por Siobhan Guerrero McManus y organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, ya como comentaste. Él se basó en series de Netflix a partir del 2015 al 2025. En realidad, él lo quiso agarrar como desde 2013, pero fue como muy curioso porque no había. Ujú. ¿Sabes? O sea, es como mínimo, en realidad es como el 1% de todas las series, entonces eso es increíble. Él intentó agarrar series globales, no sé, fue como solo en español o así, y es muy interesante porque Paul Galofre es un investigador y activista que pues es un realizador trans que ha dedicado totalmente sus estudios a la representación de las transmasculinidades en el cine y en la televisión, más que nada. Él entrelaza como el activismo con la crítica cultural y parte como de esta pregunta que se me hizo como súper poderosa, que dice, ¿qué imagen de los hombres trans está construyendo Netflix, la plataforma audiovisual más influyente de la última década? Sí, o sea, él parte de esta tesis, bueno, de esta pregunta de investigación, porque obviamente sabemos que la televisión y ahora las plataformas de streaming pues se han convertido en elementos influyentes en la sociedad, ¿no? Y entonces lo que representan van a cambiar la forma del pensamiento del espectador, ¿no? Y entonces moldean pues la percepción social de el género, la sexualidad y la corporalidad, ¿no? Y entonces él quiere mostrar cómo se hace la manifestación de las masculinidades, transmasculinidades y hombres trans justamente en esta plataforma que es tan influyente. Él se basó solamente en las series originales de Netflix. Él comprende que hay más series, obviamente, y en varias plataformas, pero él decidió justamente hacer un seguimiento de las series originales de Netflix y sobre todo porque, por ejemplo, GLAD, que vamos a hablar más adelante de eso, hace Ujú. un seguimiento muy puntual. Entonces, eso le ayuda justamente al desarrollo de su investigación. Claro, algo muy curioso es que pues él se le ocurre esta investigación por una experiencia personal que lo marcó mucho, ya que cuando él tenía 15 años vio la película de Boys Don't Cry, ¿no? Que Ujú. salió en 1999. Esta fue como una representación transmasculina en el cine. Por ahí en nuestro canal ya hablamos sobre esta película, si tienen oportunidad, vayan a verlo. Y pues, o sea, a pesar de que parecía como una mala representación, ya viéndola desde estos tiempos, pues él se identificó mucho, ¿no? Ujú. Con estos puntos que toca de pronto la manera de vestirse, el con qué se siente cómodo, etcétera, ¿no? O sea, la historia de Brandon Tina fue narrada desde una mirada cis y eso se puede notar muchísimo, ¿no? Ujú. En toda la película. Es como si una persona externa viera la vida de una persona trans, pero siempre hecha desde la tragedia. Y esto es algo que él juzga mucho y reflexiona
sobre esto porque porque todo tiene que ser malo, ¿no? O sea, porque mi primera representación fue algo así. Sí, algo que hace Paul es basar en varios teóricos su ponencia y su tesis. Sí, es muy importante justamente mencionar esto. Él Ujú, se basa en varios teóricos, pero menciona a Jack Halberstam, que justamente desarrolla este concepto de la mirada cis, ¿sí? ujú, En el que hay una representación como cosificada, como muy cliché de lo que es la experiencia trans, porque todo es a través del cuerpo, ¿no? No a través de la vivencia. Muestra como incomodidad o curiosidad de las personas cis, pero no habla desde la perspectiva trans, por así decirlo, ¿no? ujú. Entonces, el cuerpo se convierte en un espacio de verdad, por eso se hacen estas revelaciones de, se quitan la playera o se desnudan o algo así, y llega a ser muy incómodo para, a lo mejor para el espectador, tanto si es como una persona trans, ¿no? Y se muestra como algo feo dentro de la pantalla, porque siempre es como, pues los obligan o se ven obligados por alguna razón a mostrarse, ¿no? Claro. Y justamente esta revelación, ¿no? De la persona trans, pues siempre termina en castigo, en rechazo o incluso en ya no estar en la vida, ¿no? Claro que, o sea, hasta cierto punto se me hizo como irónico porque tenemos como la referencia reciente de Emilia Pérez donde hacen este tipo de revelación, ¿no? Y que, o sea, es algo que ha sido utilizado desde los años 80, 90, se puede ver en Boys Don't Cry, y que, pues, si él recupera un dato muy revelador donde pues dice, ¿no? Que durante la época del cine existieron más de 400 películas protagonizadas por los llamados chicos hembra. Sí, es que se piensa que Boys Don't Cry es como la primera representación de una transmasculinidad, pero, o sea, lo que dice Paul es que no, en el cine mudo ya había justamente como un tipo de representación, no como tal una transmasculinidad, pero se empieza como a ver, ¿no? Esto de los chicos hembra, que son personajes masculinos representados por una mujer cisgénero. Y esto ocurre porque muchas veces en el teatro o en el cine no se podía representar cierto personaje o los hombres no podían representar cierto personaje y la mujer lo hacía, ¿no? No era una forma como de transgresión o de revelación o de decir una postura de yo soy esto, sino simplemente estaban representando pues esta fragilidad femenina como Ujú. andrógina de cierta forma en estas películas. Y De, luego, ajá, de hecho, o sea, es muy curioso porque él comentaba, ¿no? Que esto fue como los comienzos del drag king, ujú, ¿no? Porque pues eran mujeres que no vestían como de forma femenina, sino que utilizaban camisas, ¿no? Para representar un personaje que era como, ok, va un personaje que no va acorde a tu género y que también eso en teatro lo hicieron un reto, ujú, ¿no? O sea, el qué tan buen actor puede ser. Y fue muy curioso el cómo lo fueron transformando hasta el ser drag, pero justo como bien dices, pues no es una transmasculinidad, ¿sabes? O sea, ujú. son como conceptos totalmente separados. Sí, luego aparece lo que es el código Hayes en los años 30, que empieza como una cierta censura entre las empresas que hacen las películas. Y entonces sí están los personajes queer, pero había ciertas reglas para que aparecieran. Los personajes queer podían aparecer, pero siempre bajo la condición de ser castigados o ridiculizados, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como esta serie de películas que hasta la fecha se ha visto, como dices, como Emilia Pérez, Claro. donde hay una especie de victimización, tragedia y drama alrededor de lo que es ser una persona trans. Sí, totalmente. Y justo creo que también esta condición del código Hayes era para mostrar que es malo, ¿sabes? Que tiene que llevar un castigo, que realmente no es algo que puedas
como decir con libertad, ¿sabes? Y esto es curioso porque al final en Hollywood, pues había mucha gente conservadora. Ujú. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, Paul comentaba, es que al final es un mundo lleno de señores y que ellos son los que dirigen. Y de señores privilegiados, porque justamente él comentaba que hacer una película es caro y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, tener el dinero y el tiempo para hacer una película, pues no es para todos, ¿no? O sea, o trabajas o haces la película. Ujú. Entonces, o recibes un apoyo y eso puede tardar. Entonces, justamente como que esta visión cis perduró por mucho tiempo porque estos hombres conservadores, súper masculinos, y que ya sabemos cómo es la industria del cine, que se dirige por ciertos estereotipos, pues obviamente dirigían estas películas que podían ser muy abiertas en lo Ujú. mainstream, porque también en lo independiente, pues existían y a lo mejor estas sí mostraban como tal la situación, pero no se les difunde, ¿no? Claro, o sea, siento que pues muchas veces si no vienen como de una industria grande, ¿no? De Hollywood y así, es como no tienes permitido tener un gran alcance, ¿no? Ujú, Desgraciadamente pues es así. Y algo que mencionó que se me hizo como sumamente importante es que hay códigos visuales como del cuerpo trans. ¿No? O sea, esto empezó como en el siglo XX, donde se figura este travesti temporal, ¿no? ujú, Como decíamos, como el hacer drag sin hacerlo de alguna manera. Y justo creo que una de las referencias es Mulan. No, ujú. es muy curioso porque, o sea, creo que yo nunca lo había reflexionado hasta el día de ayer y dije, es cierto, ¿no? O sea, el cómo tiene que vestirse de cierta manera y así para lograr un objetivo. Sí, o sea, dice que justamente existe esta idea del transvesti temporal porque son obligadas a vestirse como hombre para lograr un objetivo, para Ujú. salvar a su padre, para ir a la universidad, no sé, ¿no? Un objetivo. Sí, sí, Pero sí. llega un punto en el que pues se deja este disfraz, ¿no? Y empieza una relación incluso heteronormativa, ¿no? Porque incluso se juega con esto de un peligro de homosexualidad, porque a lo Ujú. mejor el otro dice, oh por Dios, me siento atraído por esta persona que es masculina, pero al final se revela que no es masculina, ¿no? Sí, es como un juego muy curioso el que hacen porque es como, no sé, una mujer que se siente atraída por otra mujer, entonces como que alguna de ellas dos tiene que ser hombre para hacerlo heteronormativo, ¿sabes? O sea, juegan mucho con esto, con decir, ah, claro, es que es como increíblemente masculina, ¿no? Incluso Paul utiliza el término butch, Ajá. ¿no? Que es conocido como, pues sí, la lesbiana que es como sumamente masculina para de alguna manera nivelar, por así decirlo, como los papeles en la relación. Sí, o esto, de, por ejemplo, como en Mulan, ¿no? Que todos la hemos visto o tienen el referente, de que el capitán o, bueno, el líder del ejército se Ujú. siente realmente atraído, bueno, se entrevé o admira demasiado a este recluta y como que todos respiran así de, ah, es chica, ¿no? O sea, Ujú. como que todo vuelve a este binarismo y justamente también ayer que estaba escuchando la ponencia me hizo pensar en este ejemplo de Futurama, cuando Lila se va a la guerra, que no la dejaban ir como chica y entonces se vista como hombre, y este capitán que es sumamente machista de la fuerza militar, este, se sorprende y dice, ah, es Lila, porque me atraía mucho, ¿no? Pero también dice, pero era interesante también que fuera soldado, ¿no? O sea, como que se juega con este ejemplo, un Ujú. poquito como también criticando o burlándose un poco de esto, ¿no? Nada más quería Claro. Sí, mencionarlo. no, y justo es como una gran referencia porque siento que Futurama, Los Simpson y este tipo de programas que ya son como un poco para adultos,
se burlan mucho y se me hace increíble porque es una sátira al final de lo que está pasando en el mundo real. Entonces, pues bueno, es el ser otro para ser aceptable, Ujú. como para asegurar que en una película o serie era un retorno a lo binario, 100%. Sin embargo, algo muy interesante es que en 1986 aparece la película de Vera. Es una película brasileña que rompe con ese esquema. O sea, dice, a mí el código no me importa, vamos con todo, ¿no? Y te muestran un personaje transmasculino y ni siquiera es una impostura o una anécdota, sino que busca el expresar una experiencia de el sentido desde la disforia, por ejemplo. Sí, de hecho, Paul, ajá, menciona eso, ¿no? O sea, en los ejemplos anteriores se tenía que resolver un problema y se vestía de hombre el personaje. Y sin embargo, aquí recalca mucho Paul que hay una incomodidad con el cuerpo y entonces lo demuestra a través de cómo se viste. No Ujú. es, me estoy vistiendo por esto, o sea, por un fin material o ideológico, sino porque esa persona quiere ser otra persona, se ve esa incomodidad, ¿no? Sí, totalmente. Y justo, pues conforme va pasando el tiempo, él identifica como una serie de códigos visuales que son muy recurrentes para las personas transmasculinas, ¿no? Usar el espejo como símbolo, ¿no? Este reflejo de no me gusta lo que veo, la incomodidad con la ropa. em, la venda como un acto de, pues creo que es como un acto sí de transformación, pero se me hace algo sumamente agresivo, Mm, siendo un hombre trans, el que te muestren que esa es la solución, ¿sabes? O sea, siento que ya hoy en día a mí me gustaría que no muestren eso, sino que muestren un binder, ¿sabes? Que es algo seguro porque siento que sigue siendo un poco agresivo porque te muestra el que si no estás cómodo con tu cuerpo, lo tienes que lastimar de alguna manera, ujú. ¿sabes? Entonces a mí eso se me hace como muy, muy fuerte. Y bueno, el siguiente es esta escena de revelación, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en Boys Don't Cry, donde es como una escena muy fuerte, donde es así de, a ver, demuéstrame que eres hombre y se van a la desnudez, ¿sabes? Ujú. Entonces, eh, siento que no es necesario, pero también creo que desde la mirada cis fue la forma más, pues, como más impactante, ¿sabes? Para ellos de hacer esta revelación o de mostrar a una persona trans. Sí, que lamentablemente a veces en estas revelaciones se muestra de forma negativa, ¿no? Como con asco, con adversión de, ay, me engañaste, ay, es un hombre en lugar de una mujer, o cosas así, ¿no? O sea, Ujú, como que sí. siempre lo hacen de forma negativa y justamente es dejar estos clichés, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que hoy en día se busca mucho el romper con esto, pero que al final siempre hay ciertas cosas que regresan a Ujú, las narrativas, ¿sabes? Como este relato de que el cuerpo siempre se va a volver el centro, ¿sabes? ujú. Totalmente. O la narrativa trans donde te muestran eh, toda una serie contando la historia de una persona trans. Ujú. Bueno, habíamos estado platicando que él se basa en distintas fuentes y Ujú, justamente él como que se enfoca en Netflix por este impacto global, por como que es fácil medir las políticas, como que Netflix es muy abierto, ¿no? Y ujú, aparte financia como muchos proyectos, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. sí. Y también algo que hace Paul es basarse en los informes de GLAAD del 2011 al 2024, que Ujú, justamente registran la presencia LGBTQ más en medios audiovisuales. Entonces,
él lo que hace es una serie de gráficas muy interesantes Ujú, que en las cuales él muestra justamente por año y por edad incluso del personaje, cómo ujú. se ha ido mostrando y su relevancia en la historia. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Claro, que fíjate que a mí se me hizo curioso el cómo, a pesar de que GLAAD toma en cuenta en 2011, realmente no hay una Ujú, representación hasta 2015, ¿no? Y que tiene un pico como muy alto en 2021, que, o sea, si nos ponemos como a ver lo que pasó en ese tiempo, fue justo la época de pandemia, ¿sabes? ujú. Entonces creo que Netflix dijo, vamos con todo porque tenemos que entretener y que todo nuestro público va a tener tiempo para verlo, ¿no? Entonces creo que sí tuvo mucho que ver, pero también como hubo ese pico, pues sí hubo como una ligera disminución de este tipo de contenidos. A pesar de que pues las mujeres trans y las personas no binarias llegan a ser más visibles en las series, los hombres trans siguen siendo muy minoritarios. Sí, algo que muestra justamente esta ponencia es que las historias de las mujeres trans están a full, ¿no? O sea, siempre Ujú, hay una representación de la mujer trans. Y cuando llega a ver de las transmasculinidades, se utiliza a bueno, a un actor no binario como que es mucho más fácil porque es un poco más andrógino y construye este estereotipo del que vamos a hablar un poquito más adelante, del ujú. chico trans. Entonces, en sí, un actor trans masculino son muy poquitos, ¿no? Sí, 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 y justo pues él dice y muestra cómo hay una tendencia a que la visibilidad pues no siempre equivale a diversidad, ¿sabes? Porque como bien dices, hay como de todas las personas del acrónimo, pero los hombres trans o transmasculinidades es mínimo, Ujú. ¿sabes? Entonces, pues no basta solo con que aparezca, porque justo pues él decía, ¿no? Este ejemplo de Sex Education, ¿no? Que te muestran como un chico transmasculino, pero nunca en realidad te dicen que es transmasculino y como que es muy por encimita y es como voy a poner mi granito de arena de decirte, sí, es que ahí está, pero Ujú. que no realmente es una representación. Entonces, pues no basta con aparecer, sino que importa el cómo se narra lo que aparece. Sí, exacto, porque muchas veces es como, ahí está el personaje, soy súper inclusivo, ¿no? Sí. Y ese personaje nada más está de fondo ahí, a lo mejor ni Ujú, siquiera habla, y no es así, sino que la historia debe de tener un sentido y el personaje debe de tener una profundidad, y no nada más contar su transición, sino que también muestre la persona que es, ¿no? Su inteligencia, su historia de vida, etcétera, ¿no? claro. Y algo interesante es que pues Netflix busca este entretenimiento bajo los algoritmos, ¿no? O sea, cada persona tiene su propio algoritmo y pues estas producciones responden a estos nichos específicos de audiencias segmentadas, ya sean personas trans, personas queer, etcétera, ¿no? Y como esto, pues la representación trans llega a convertirse en una estrategia de mercado al 100. Es una marca como de inclusión, de alguna manera, que a veces llega a sustituir el cambio estructural por el que está hecho Netflix, ¿sabes? O sea, creo que, no sé, nunca me he puesto como a ver tu perfil de Netflix, la verdad, pero el mío sí llega a ser muy queer de una forma, pero también por otra llega a tener muchas series de suspenso, ¿sabes? Entonces es como esta ambivalencia que maneja mi algoritmo, pero que nunca sabe lo que voy a ver porque llega a ser súper variado. Sí, y justamente algo que mencionaba Paul en su ponencia es que Netflix es muy listo en el algoritmo, porque si a ti te interesa ciertos personajes con cierta fisionomía, que tengan cierta historia, te los pone en portada. Y a lo Ujú. mejor la serie no va de ellos para nada, Sí. ¿no? Pero
pues te llama la atención y lo ves, y entonces el algoritmo empieza a llevarte a estas series que te puede interesar, pero a lo mejor no va realmente en el sentido que tú andas buscando, ¿no? Sí, 100%. Y pues bueno, ¿no? Hay todo un universo de series transmasculinas que justo el corpus analizado por él abarca series originales de Netflix estrenadas entre 2013 y 2025, que es de OA, Gypsy, Las Chicas del Cable, Dragon Prince, Elite, Adventures of Sabrina, Tales of the City, The Politician, Umbrella Academy, Japan Skins, La Venganza de las Juanas, que esa sí es la única que no identifico como Ujú. bien, pero tendré que buscarla. Y pues Dead End, Paranormal Park y Caos, ¿no? Que Caos sí tiene un personaje transmasculino, pero es como muy por encimita, ¿sabes? Porque es una serie que tiene mucha historia de mitología griega, entonces creo que en esa pusieron su granito de arena, pero se agradece el que a pesar de que se están basando en mitología, meten a la persona transmasculina porque así fue narrado. Sí, justamente a lo mejor no utiliza caos mucho en su análisis, pero dentro de la ponencia sí lo utilizó como un ejemplo importante, ¿no? Ujú, Y me llamó mucho la atención eso. Él empieza a hacer su análisis de todas estas producciones, viendo y evaluando la centralidad del hecho trans en el arco argumental, o sea, ujú, cuánta relevancia tiene dentro de estas series las transmasculinidades o las ujú. personas trans, ¿no? Entonces, en series como Élite o Las Chicas del Cable, que le causa mucha molestia o conflicto, Es que sí. es como lo trans o el conflicto trans es lo relevante, ¿no? Es algo muy visible. Sin embargo, hay otras series como The Politician o Japan Sinks que lo trans se aborda desde la normalidad o algo simbólico. O sea, hay series donde el problema trans es el centro de todo y hay otras Mm. series donde pues es algo normal, o sea, es un personaje viviendo sus cosas y se deja entender o por ciertos diálogos que es una persona trans. Sí, o se habla muy poco y listo, ¿no? Ajá. Pero a pesar de esto, pues sí llega a haber un arquetipo del chico transgénero, ¿no? Él dice que siempre es el chico trans adolescente o en primera juventud. Y sí, es curioso porque en todas estas series que acabamos de mencionar, creo que el 80% son sobre adolescentes, ¿no? Ujú. Entonces pues bueno, estos personajes suelen compartir como esta serie de rasgos donde se encuentra el inicio de su transición, siempre son de tez blanca, expresan como una masculinidad sensible, por así decirlo, o subordinada, y se vinculan con una estrategia andrógina, Estética. ¿sabes? Estética, pues sí, perdón. O sea, justo es voy a empezar a vestirme de tal manera, pero no al 100%, pero voy a jugar, Ajá. ¿sabes? O sea, voy a fingir que tengo el cabello corto, a ver cómo me siento. Siento que es como este tipo de cosas. Y justo, pues, hay representaciones que pueden verse en DOA o Umbrella Academy, donde ya no es tanto la juventud, pero sí muestran esta vulnerabilidad y funcionan como metáforas de transición, totalmente. Sí, algo que remarcó mucho es que no existen representaciones de hombres trans adultos. De hecho, eso se convirtió en un tema un poco de comentario porque varias personas justamente lo comentaron, ¿no? Dentro de la ponencia, o sea, como preguntas y el público, Sí. ¿no? Y entonces es como si la identidad trans o las personas trans o las transmasculinidades no maduraran, o sea, no Ujú. envejecieran. ¿Qué pasa con esa representación? Que de hecho tenemos como varias teorías al respecto, ¿no? Sí, justo, o sea, creo que una de ellas es que, pues,
llega a pasar mucho que cuando un hombre trans ya tiene este cispassing, de pronto es como ya no quiero que se me note lo trans, ¿no? O sea, entonces ya no voy a ser como representado y que justo en las series y en las películas se aprovechan de esto. Ujú. También yo tengo la otra teoría de que puede ser por la esperanza de vida que se le da a las personas trans, ¿no? Hoy en día sí se llegan a ver a mujeres trans más adultas, pero con hombres trans no llega a pasar realmente. Sí, yo lo que planteaba era que se están reproduciendo estos estereotipos de Hollywood donde ser joven, ser bello es lo importante Ujú. y llegar a la madurez es feo, es como algo que se debe de evitar. Siento que sí, o sea, va con lo que tú planteas, pero que también va en este sentido de joven bueno, viejo malo, ¿no? Sí, y que no pueden ser personajes un poquito más complejos, Mm. ¿no? O sea, creo que te da como el resultado de una narrativa incompleta que siempre va limitada con el binarismo y con esta idealización, como bien decías, de la juventud. Sí, y siento, bueno, no es demeritar el trabajo de los escritores, ¿no? Pero de hablar de los conflictos de un adolescente son un poco más fácil Ujú. que de un adulto, porque un adulto se enfrenta a cosas mucho más complejas y a veces feas, ¿no? Y nada más. Sí, justo, o sea, creo que los clichés sí se van disolviendo a partir de, pues, por ejemplo, como 2020, 2021, pero son como accidentales hasta Ujú, cierto punto, porque justo, por ejemplo, él mencionaba, ¿no? En Umbrella Academy no era planeado, o sea, no fue como, quería mi personaje trans, sino que Elliot Page transicionó mientras estaba haciendo la serie. No, o sea, fue este cambio de nombre y todo. Entonces, pues fue como, ok, lo vamos a tocar, pero se tocó en 5 minutos decir, sí, soy trans, ok, continuamos, ¿sabes? O ujú, sea, y siento que son como estos accidentes bonitos porque no todo gira alrededor de que el ujú. personaje sea trans. Sí, ya no hay tantas escenas de revelación así de, ¿no? Ya es menos referencia al cuerpo, aunque sí llega a suceder, Ujú. ¿no? Y se evita mostrar prótesis, vendajes o espejos como símbolos de conflicto interior, aunque todavía sigue pasando, ¿no? Claro, o sea, llegan a emerger en narrativas que describen como este futurismo queer o trans, eh, donde, pues justo, ¿no? Ser trans no es el eje, Mm. totalmente, y también, pues, series como The Politician o Dragon Prince o Japan Skins muestran entornos donde los personajes trans son aceptados sin cuestionamiento, ¿no? O sea, ya no es un eres trans, pero porque eres trans. Ujú, ¿Y cuándo lo descubriste, no? O sea, como este tipo de plática ya totalmente se está dejando atrás. Entonces, sí se ve como una posibilidad donde lo trans deja de ser tragedia y se convierte en algo cotidiano. ujú. Sí, pues en sus conclusiones, Paul Galofre pues plantea como una crítica y una mirada esperanzadora, ¿no? De donde las personas trans y sobre todo las transmasculinidades sean mostradas desde diferentes perspectivas, con Ujú. historias profundas. Y algo que remarca es que no solamente hay actores trans, sino que también aquellos que están atrás haciendo la serie, también son personas trans o no binarias que justamente están buscando hacer una representación más fidedigna y sin caer en estos clichés. Sí, totalmente. Y justo, o sea, es necesario ampliar estos horizontes y que se represente más diversidad, no solo de la comunidad LGBTQ+, sino que también sea corporal, racial e incluso etaria, ¿sabes? Sí, y pues es importante ver que justamente los clichés están desapareciendo. Y pues siempre va a haber a lo mejor
estas series desde la mirada cis, obviamente, Ujú. pero pues sí es importante que se esté dando apertura y que esté cambiando y que pues se deje de reciclar estos estereotipos, ¿no? Sí, que al final sí se siguen replicando, lo hemos visto, pero sí creo que se está dejando como, pues, un poco atrás, por así decirlo. Sí, otra cosa que menciona justamente es que es un desafío dejar esto del buenismo trans, así lo llamó él, Ujú. donde hay como una tendencia en mostrar a las personas trans de manera idealizada o moralizante o muy pedagógico, ¿no? O Sí, sea, sí se busca que enseñen o que haya empatía, pero ya no se quiere que el personaje sea un panfleto o una lección, ¿no? Por ejemplo, que en un diálogo le explique a todo mundo, al espectador y al personaje, qué ujú, es ser una persona trans, cómo lo debes de tratar, o sea, evitar eso. De hecho, él decía, quiero ver, es un reto que sin hablar lo muestren, ¿no? sí, O sea, totalmente, sí. él lo puso como un reto, ¿no? Hasta ahí dijo, si alguien lo puede hacer, que me contacte, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, Sí, y que estemos más cerca del futurismo queer o trans, ¿no? Donde no se tenga que explicar nada, que en la historia no sea el eje, ¿no? De si una persona es trans o no. Y que no todas las personas trans son buenas. A veces hay personas como en la vida claro. trans que son malas, ¿no? Claro, y que pues no exista esta contradicción con el cuerpo, ¿no? Estos errores o estos matices que se usan mucho como cliché y que pues no, la persona no está solo constituida por su identidad de género, ¿no? Y Mm, es algo que yo siempre lo digo en mis redes sociales y aquí sí soy un hombre trans, pero no es lo único que soy, sí, no. ¿sabes? O sea, Sí, sí. y creo que eso es como por todas las personas, como dices, pues al final eh, somos personas, ¿sabes? O sea, y no solo existimos eh, que somos blancos con el cabello claro y así, ¿sabes? O sea, y también somos diversos y también tenemos cuerpos diversos. Entonces creo que es muy importante el mostrar eso. Sí, justamente él concluye con eso, pero en la ponencia, discutiendo o abriendo el diálogo, justamente él comentó que hace falta el archivo trans, o sea, que virtualmente puede existir, pero físico no. Ujú, Entonces, que sería importante como hacer una recopilación de todas estas obras audiovisuales que ujú, existen para protegerlas o llevarlas a otro público, porque pues muchas veces se pierden en el algoritmo, son claro. muy independientes o cosas así. Entonces, sí hace énfasis justamente en hacer archivo trans. Y él recomendó pues una iniciativa como transgendermediaportal.org que les Ujú, invitamos a visitar, que justamente donde se pueden registrar producciones hechas por personas trans en todo el mundo, ¿no? Y entonces, de esa forma, a lo mejor si tú estás creando un proyecto independiente, un corto o algo así, pues puedes asistir a este portal y subirlo, ¿no? sí. Y va a quedar ahí, ¿no? Pero también dice, bueno, ¿qué pasa si el Internet desaparece del mundo? Que, bueno, no sabemos qué pueda suceder, pero que estaría bien que hubiera un archivo físico, que es mucho trabajo, pero que sería importante justamente para que no desaparezcan, ¿no? Ujú. Estas obras importantes. Y, y si no hay archivo, no hay historia. Sí, totalmente. O sea, siento que se necesitan narrativas donde sean poderosas, ¿sabes? Cuenten un poquito más allá de la persona. Siento que hay temas como tal, como la disforia, que no se llega a tocar bien, porque hay esta representación de personas trans, esta representación cliché enfrente del espejo, pero nunca se explica el por qué, ¿no? Entonces, creo que se agradece mucho que personas que ya están produciendo, dirigiendo en guión, ya sean de la comunidad, porque siento que eso cambia muchísimo la perspectiva a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, y ya para concluir, pues nosotros hicimos nuestro epílogo. Ujú,
Dice, la investigación de Paul Galofre nos invita a mirar con atención crítica las historias de las pantallas. La representación trans en Netflix no es un solo asunto de visibilidad, sino una mirada, poder y narrativa. En un mundo mediado por algoritmos, contar las historias propias sigue siendo un acto profundamente político. Las narrativas trans está, como dice el título de la conferencia, en transición. Dejan atrás los espejos, los vendajes y la tragedia para abrir paso a personajes que viven, aman, fallan y sueñan. Tal vez ese sea el verdadero cambio, que lo trans ya no tenga que explicarse, sino simplemente existir. Sí, y creo que es algo que se debería de hacer, ¿no? O sea, hay este tipo de espacios y algo muy curioso es que cuando llegan a existir, pues la gente no se presenta, ¿sabes? Y a mí eso me hizo mucho ruido porque fue una invitación que yo vi en muchas redes sociales y que aún así es como te estoy dando un espacio para que puedas ver el cómo se está manejando la visibilización en una plataforma hoy en día y una de las más importantes y aún así siento que la gente no se involucra. ¿Sabes? Entonces se me hace muy curioso el cómo se llega a pedir este tipo de contenido cuando al mismo tiempo no se toma el tiempo de analizar. Sí, y justo fue muy padre porque Paul es muy accesible. Entonces tuvimos la oportunidad 100%. de hablar con él e incluso de hacer recomendaciones, ¿no? Cosas así, y de preguntarle cosas. Y entonces creo que algo muy importante es que las transmasculinidades se hagan presentes en estos eventos porque así pueden hablar con otras personas, pueden ver qué está pasando en España, qué está pasando en Estados Unidos, porque Paul está en Chicago, si no mal Ujú, recuerdo. sí, sí, sí. Entonces, creo que sí es importante que vayan y conozcan. A lo mejor dices, Mm. ay, es que una conferencia o algo así, pero está padre que se hagan presentes. Y eso sí, sí quisiera como remarcarlo, chicos trans que están ahí, que vayan a estos eventos y también conozcan a otros chicos trans que están haciendo activismo de muchas maneras. Sí, al final se intenta como abrir estos espacios y les invitamos a que se presenten y como que lo vean en nuestras redes sociales. Perdón, se desmayó el micrófono y me distraje. Pero, o sea, los invitamos mucho y ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, pónganle like la campanita. y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.